La verdadera historia de Tartaria, una civilización avanzada y su misteriosa desaparición. Introducción. La historia de Tartaria, una civilización avanzada con maravillas arquitectónicas impresionantes, ha sido un tema de fascinación y especulación durante siglos. Situada en lo que hoy conocemos como Eurasia, Tartaria fue, según muchos relatos, una tierra de grandeza y progreso. Sin embargo, su misteriosa desaparición, atribuida por algunos a una devastadora lluvia de barro, ha dejado un vacío en los anales de la historia. Este relato pretende desentrañar la verdadera historia de Tartaria, basada en datos históricos y arqueológicos, y explorar las teorías que rodean su enigmático final. Orígenes de Tartaria. Los primeros habitantes. Tartaria, también conocida como Gran Tartaria en algunos mapas antiguos, abarcaba vastas extensiones de territorio en Eurasia. Se cree que los primeros habitantes de esta región se establecieron alrededor del 3000 AC, aprovechando la fértil tierra y los abundantes recursos naturales. Estos primeros tartarios eran expertos en agricultura, domesticación de animales y construcción de asentamientos duraderos. Desarrollo de la civilización. A medida que avanzaban los siglos, Tartaria se desarrolló rápidamente en una civilización avanzada. Las ciudades tartarias eran centros de comercio, cultura y conocimiento. Los tartarios desarrollaron un sistema de escritura propio, conocido como Tartario, y sus crónicas detallaban las hazañas de sus gobernantes y las maravillas de su tierra. Maravillas arquitectónicas. Las ciudades de mármol. Una de las características más destacadas de Tartaria eran sus impresionantes ciudades construidas casi en su totalidad de mármol blanco. Estas ciudades no solo eran un testimonio de la habilidad arquitectónica de los tartarios, sino también de su amor por la belleza y la simetría. Los edificios se erigían con columnas imponentes, arcos majestuosos y cúpulas que reflejaban la luz del sol, creando un espectáculo deslumbrante. Los puentes y acueductos. Otra maravilla arquitectónica de Tartaria eran sus puentes y acueductos. Los tartarios construyeron una red extensa de acueductos que abastecían de agua a sus ciudades y campos. Estos acueductos, hechos de piedra y mármol, no solo eran funcionales sino también estéticamente agradables. Los puentes tartarios, con sus intrincadas tallas y diseño robusto, eran considerados una maravilla de la ingeniería antigua. Los templos y palacios. Los templos y palacios de Tartaria eran el corazón espiritual y administrativo de la civilización. Los templos, dedicados a los diversos dioses y diosas de la mitología tartaria, eran estructuras grandiosas adornadas con oro y piedras preciosas. Los palacios, hogar de los gobernantes tartarios, eran igualmente impresionantes, con jardines exuberantes, fuentes y salones decorados con frescos y mosaicos. La vida en Tartaria. Cultura y sociedad. La sociedad tartaria era altamente estructurada y estratificada. En la cima de la pirámide social se encontraban los nobles y sacerdotes, seguidos por los comerciantes, artesanos y agricultores. La educación y el conocimiento eran muy valorados en Tartaria, y las escuelas y bibliotecas eran comunes en todas las ciudades. La cultura tartaria era rica y diversa, con un énfasis en las artes, la música y la literatura. Los tartarios celebraban numerosos festivales y ceremonias religiosas, y sus ritos y costumbres eran complejos y profundamente simbólicos. Economía y comercio. La economía de Tartaria se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. Los tartarios eran conocidos por sus productos agrícolas, como el trigo, la cebada y el vino, así como por sus habilidades en la cría de caballos y ganado. Tartaria también era un centro de comercio internacional, con rutas comerciales que se extendían hasta China, India y Europa. El comercio de seda, especias, metales preciosos y artesanías tartarias era muy apreciado en el mundo antiguo. Los mercados tartarios eran bulliciosos y llenos de vida, donde comerciantes de todas partes del mundo se reunían para intercambiar bienes y conocimientos. La gran lluvia de barro. La catástrofe natural. A pesar de su grandeza y prosperidad, Tartaria no fue inmune a las fuerzas destructivas de la naturaleza. Según relatos antiguos y algunos estudios geológicos recientes, Tartaria fue devastada por una catástrofe natural conocida como la Gran Lluvia de Barro. Este evento, que algunos investigadores sitúan en algún momento alrededor del siglo XIII, cubrió gran parte del territorio tartario con una espesa capa de barro. Testimonios y evidencias. Los relatos de la época describen una
una serie de lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra que sepultaron ciudades enteras bajo el barro. Los sobrevivientes hablaron de ríos desbordados y montañas de lodo que arrasaron todo a su paso. Estas historias, aunque impresionantes, han sido objeto de debate entre los historiadores y científicos modernos. Las excavaciones arqueológicas en algunas regiones de Eurasia han revelado capas de sedimentos que parecen corroborar estos relatos. En varios sitios se han encontrado ruinas de ciudades enterradas bajo metros de barro, junto con artefactos y restos humanos. Estas evidencias sugieren que, efectivamente, Tartaria pudo haber sido víctima de una gran catástrofe natural. El declive y la desaparición. El impacto de la catástrofe. La gran lluvia de barro tuvo un impacto devastador en la civilización tartaria. Las ciudades y campos agrícolas quedaron destruidos y gran parte de la población pereció o fue desplazada. La economía colapsó y las estructuras sociales y políticas se desmoronaron. Tartaria, que había sido una tierra de prosperidad y progreso, se convirtió en un páramo desolado. La pérdida del conocimiento. Uno de los mayores impactos de la catástrofe fue la pérdida del vasto conocimiento acumulado por los tartarios. Las bibliotecas y escuelas fueron destruidas y muchos de los textos y registros se perdieron para siempre. Con la desaparición de los centros de aprendizaje, gran parte de la historia y cultura tartaria se desvaneció en el olvido. El olvido en la historia. Con el tiempo, la memoria de Tartaria se desvaneció. Las tierras que una vez fueron parte de esta gran civilización fueron reclamadas por otras culturas y reinos emergentes. Los relatos de Tartaria se convirtieron en leyendas y mitos, y su verdadera historia quedó enterrada bajo capas de tierra y tiempo. Tartaria en la memoria colectiva. Redescubrimiento y estudio moderno. En los últimos siglos, el interés por Tartaria ha resurgido entre historiadores y arqueólogos. Las excavaciones y estudios modernos han arrojado nueva luz sobre esta antigua civilización. Aunque muchos misterios aún persisten, los investigadores han comenzado a reconstruir la historia de Tartaria a partir de las evidencias encontradas. Teorías y especulaciones. La falta de registros detallados ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre Tartaria. Algunos creen que Tartaria fue una civilización mucho más avanzada de lo que se pensaba, con conocimientos y tecnologías que superaban a las de sus contemporáneos. Otros sugieren que la gran lluvia de barro pudo haber sido un evento más complejo, posiblemente relacionado con cambios climáticos o actividades volcánicas. Conclusión. La verdadera historia de Tartaria es una mezcla de hechos y enigmas. Fue una civilización avanzada, con maravillas arquitectónicas y una rica cultura que sufrió una devastadora catástrofe natural. Aunque gran parte de su historia se ha perdido, las evidencias arqueológicas y los relatos antiguos nos permiten vislumbrar la grandeza y el trágico final de Tartaria. A medida que continuamos explorando y estudiando el pasado, esperamos desenterrar más secretos de Tartaria y comprender mejor esta fascinante civilización. La historia de Tartaria es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y de la importancia de preservar y estudiar nuestro patrimonio histórico.